Viernes 2 de mayo de 2025 y la liturgia de la palabra en estos días de Pascua nos coloca ante el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas dándoselas de hombre importante y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado y se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les digo, no se metan con estos hombres, suéltenlos. Si su idea y actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, les azotaron. Les prohibieron hablar del nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, como lo hemos venido analizando hace unos días atrás, nos encontramos ante una situación en la que los discípulos son perseguidos por estar predicando el nombre de Jesús. No sé si ustedes recuerdan que el lunes pasado ellos hacían una oración reconociendo toda esta persecución en contra del Mesías y decían: danos, Señor, valor, fuerza para seguir adelante, anunciando a Jesús, haciendo el trabajo que tienen que hacer. Muchísimos de nosotros en su lugar, lo que haríamos sería decir: Señor, ¿por qué tanta persecución? No nos quieren, no nos entienden, por favor, aplaca esta persecución. No, ellos pedían valentía y le decían a Dios que les diera la gracia de que sucedieran muchísimos milagros para que a través de estos milagros se confirmaran las palabras que ellos estaban dando a conocer sobre Jesús, y esto era ocasión de muchísimas conversiones, pero la persecución continuaba igual. Ahora nos los encontramos ante el Sanedrín y un hombre llamado Gamaliel, muy reconocido, con mucha fama, como lleno del Espíritu Santo, nombrando dos personas que anteriormente habían surgido y que tras su muerte se había disuelto todo el tema. Pues aquí ya había uno que había sido sacrificado y ese era Jesús. Los discípulos, en lugar de dispersarse, se unieron y con mayor fuerza comenzaron a proclamar el nombre de Jesús. Y ahí es donde yo quiero que ustedes pongan un poquito de atención, porque en el caso de los dos personajes anteriores, como no hay resurrección, la gente se dispersa, se apacigua y se va perdiendo. Pero como en el caso de Jesús hay verdadera resurrección, porque hay personas que incluso hoy en día niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, ¿cómo se puede entender que estos hombres que hace unos días atrás estaban
llenos de temor y encerrados con las puertas trancadas por miedo a los judíos, se estuvieran lanzando tan valientemente sin importar la persecución, y es más, después de que los azotaron, salieron felices de haber tenido que pasar todo aquello por causa de Jesús. Queridos hermanos, necesitamos nuevamente discípulos valientes, capaces de enfrentarse al sistema, anunciando valientemente el nombre de Jesús, pero que sobre todo se atrevan a creer que en el nombre de Jesús pueden hacer y lograr muchas cosas. El Salmo, me encanta la respuesta del Salmo 27, aunque entre paréntesis aparece 26. Hay algo que yo no he podido entender. Si los salmos se pueden contar, ¿cuántos son? ¿Por qué se les cambia el número? ¿A partir de qué momento se les cambia el número? Si son salmos, se pueden diferenciar unos de otros y tranquilamente se le podría decir Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, hasta el Salmo 150, sin ningún problema. Y no entiende uno cómo, estando esto entre paréntesis, comienza el Salmo 1 y termina 150 y no 151 ni tampoco 149. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Entonces, Salmo 27, entre paréntesis 26, me encanta la respuesta. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Me encanta, me encanta. ¿Qué más le pide uno a la vida? Si usted logra la salvación que le va a permitir estar en la casa de Dios, dese por bien servido. Omar, ¿y cómo me aseguro yo de encontrar esa salvación? Sencillo, viviendo una vida conforme al corazón de Dios, renunciando a todo pecado y actuando conforme al corazón de Cristo, según el Evangelio. Basta, no tenemos que complicarnos con tantas cosas. Si sabemos vivir a plenitud el amor, estamos asegurando el cielo. Y el Evangelio, capítulo 6 de Juan, versículos del 1 al 15, nos dice: en aquel tiempo se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, le dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a quienes estaban sentados, y lo mismo lo hicieron con el pescado. Cuando se saciaron, dice a Jesús a los discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierdan. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada y que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver aquel signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que se lo iban a llevar para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios elementos para analizar en este evangelio, pero no me quiero detener en muchos detalles. En primer lugar, está diciendo, eran más o menos dice unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dirán otros textos. Es que en aquella época las mujeres y los niños prácticamente no contaban. Por eso se centran en los hombres, para que nos demos cuenta cómo era la situación en aquel momento. Y pues Jesús, sabiendo lo que va a hacer, pone a prueba a sus discípulos, en este caso Felipe. Pero lo que llama fuertemente la atención es que Jesús hubiese podido haber hecho un milagro de la nada, hacer un gesto y aparecería comida ante cada persona que estuviese allí. Sin embargo, Jesús no quiso proceder de esa forma. Jesús procedió a partir de lo que había en la misma gente. Y es bueno que nosotros entendamos este mensaje, porque muchísimas veces muchas personas están esperando un milagro grande de Jesús en sus vidas y están de brazos cruzados esperando que el milagro caiga del cielo, que Jesús haga el milagro de la nada. Y lo que nos está diciendo el texto es que en esta ocasión y seguramente en muchas otras, Jesús prefiere partir de lo que hay. Querido hermano, a veces tú te quejas porque no tienes trabajo, porque no estás ganando dinero, porque no estás produciendo, etcétera, etcétera. Y estás ahí con los brazos cruzados esperando que alguien te llame para trabajar, cuando seguramente tienes talentos que Dios te ha dado con los cuales puedes comenzar a producir. Yo recuerdo que hace unos años atrás, con este tema de la producción audiovisual, yo le decía a Jesús: Señor, se necesitan 3 cámaras para producir videos, para tener 3 planos. Y Jesús ya me había dado la oportunidad de tener una cámara, que todavía la tengo. La primera cámara que conseguí de una gama buena. Y me dice el Señor: ya te di una. Comienza con la que tienes. Ya hay 2 cámaras y he llegado a tener hasta 3. Entonces se da uno cuenta que es cierto. Jesús pudiese hacer que aquí apareciera una cámara cinematográfica de la nada. Si Él quiere hacerlo, lo puede hacer. Como también el caso que cuenta Martín Valverde una vez en un concierto, un joven le está diciendo al Señor: Señor, regálame un árbol de naranjas. ¿Cómo no, hijo? Ten. Y le pone en la mano una semilla. Señor, ¿qué es esto? El árbol de naranjas. Señor, pero es una semilla, es un árbol. ¿Y yo qué hago con esto? Tómala, siémbrala y disfruta el verlo crecer. Hay personas que cuando reciben todo así de la nada, por ejemplo, hablemos de la persona pobre que corre con suerte y se gana la lotería. ¿Cuál es el decir de muchas personas que trabajan en el mundo de las finanzas? Si un pobre se gana la lotería, como está acostumbrado a estar sin dinero o vivir al día, entonces simplemente, como vino el dinero, se desapareció, porque no sabe cómo poner a producir. Se ganó unos millones y volvió a quedar pobre. Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de ir de lo menos a lo más en ese proceso de crecimiento, va a tener siempre la capacidad de aprender a valorar la bendición, de verla crecer,
¿Qué tal que una pareja se casara, le pidiera a Dios la bendición de tener hijos y que ya llegaran los muchachos grandes a tocarle la puerta? No tendría ningún sentido. Entonces, queridos hermanos, qué bueno es ayudar a engendrar, verlos nacer y verlos crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, aprender sus primeras lecciones, etcétera, etcétera. Es una gran bendición. Por eso el Señor te dice, yo no voy a hacer un milagro en tu vida de la nada. Yo voy a partir de lo que tú tienes, que yo mismo te di, una capacidad, un don, un talento, y cómo tú, hermano, vas a poner a producir ese talento. Arte, mecánica, matemática, speak English, o sea, cualquier cosa, cantar. Tengo amigos que tienen una voz maravillosa para hacer locución y no lo son, etcétera. ¿Cómo tú puedes hacer con tus talentos, con lo que Dios te ha dado? Y tienes capacidades para aprender. Entonces, en esa labor estamos. Y dice la palabra que se multiplicó tanto que incluso hasta sobró, se recogió para que no se desperdiciara nada. Hay un gran potencial en ti, hay un gran potencial en todos nosotros, y si sabemos utilizar ese potencial, trabajando, aportando cada uno lo que tiene y lo que sabe, podemos llegar muy lejos. Pero si cada quien se hace mezquino, egoísta con los demás y los demás siguen ese mismo camino, entonces va a ser muy difícil salir adelante. Queridos hermanos, todavía tenemos el potencial, todavía tenemos la capacidad, todavía tenemos las herramientas para lograr muchísimas cosas en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito espiritual, en el ámbito sentimental, en el ámbito político, etcétera. En cada área de la vida que nosotros querramos hacer, que se den cambios y que prosperemos y vayamos en una dirección que nos permita crecer, lo podemos hacer. Pero tenemos que salir de nuestro egoísmo y aportar cada uno su granito de arena. Espero, mis amados hermanos, que este mensaje sea de bendición para tu vida, para tu corazón. Espero que valores este contenido y que te suscribas a este canal activando la campana de notificaciones para que sigas recibiendo material como este que te permita seguir creciendo espiritualmente. Por tu atención, muchas gracias. Dios te bendiga y comparte este material. Hasta pronto.